Bueno, vamos a dar inicio al evento. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al evento de Comparte y Aprende sobre AWS Discovery Day, organizado por Cognos Capacitación. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy. Antes de comenzar, quiero agradecerles por tomarse el tiempo para unirse con nosotros. Este evento está diseñado para proporcionarles una comprensión general de lo que es la nube de AWS y cómo puede transformar sus organizaciones. Hoy vamos a explorar varios temas claves, incluyendo qué es la nube de AWS y su infraestructura global básica, los principales beneficios de la nube de AWS, los servicios básicos de informática, almacenamiento, base de datos y otros, y cómo funciona la seguridad en AWS. Nuestro objetivo es que al final de esta sesión tengan una visión clara de cómo la nube puede mejorar la eficiencia, reforzar la seguridad y reducir los costos en sus negocios. Ahora permítanme presentarles a nuestro facilitador de hoy. Estamos muy honrados de contar con la presencia de Hans Verdugués, un instructor certificado por AWS y un experto en la nube con una vasta experiencia en ayudar a organizaciones a adoptar y aprovechar las tecnologías de AWS. Hans ha sido un valioso socio en nuestro esfuerzo por brindarles la mejor capacitación y recursos disponibles. Entonces, Hans, gracias por estar con nosotros hoy. Estoy segura de que todos se beneficiarán enormemente de tus conocimientos y experiencia. Adelante, Hans, tienes la palabra para comenzar con el evento. Listo, muchas gracias, Daniela. Gracias por la presentación. Un gusto saludar a todos. Bienvenidos. Gracias por sumarse. Estamos, como decía Daniela, bastante emocionados y entusiastas por este espacio. Vamos a hablar muchos conceptos interesantes, introductorios sobre Amazon Web Services. Para arrancar, me gustaría presentarme también. Mi nombre es Hans Verdugués. Trabajo como especialista cloud para AWS en una empresa global. Tengo por ahí ya varios años trabajando en nube y bueno, el día a día estoy siempre en compañía de varias empresas asesorando y acompañando a equipos con los que trabajo para armar y generar arquitecturas en nube, ¿no? Mi rol el día de hoy para esta sesión es de transmitirles todos mis conocimientos. En el día a día tengo un rol regional y cubro eh, servicios de generación, gestión, implementación de infraestructuras en nube para Sudamérica. Así que eso me ha permitido trabajar con múltiples empresas, múltiples verticales en países como Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, por supuesto Bolivia. Así que venimos ahí con cada día aprendiendo temas de nube, términos de nube, siempre eh, es muy dinámico, así que el propósito, la intención de esta sesión es justamente hacer una breve introducción y aportar ahí un granito en el proceso que seguramente cada uno de ustedes está teniendo en el camino a la nube. Así que quisiera, para arrancar, si pueden abrir por ahí su chat, buscar el chat y tenerlo ahí listo para poder interactuar un poco a través del chat. Me gustaría preguntar de todos los que están acá, si es que tienen experiencia en nube o no tienen experiencia, están recién adentrándose en términos de nube, pueden escribir sí, si es que tienen experiencia y no, si es que están realmente iniciando. ¿Listo? Eso me va a ayudar a mí para contextualizar quizá los ejemplos, hablar un poquito, quizá un poquito más sencillo si es que lo amerita y ver cómo vamos manejando ahí el tiempo que tenemos por acá. Perfecto. Entonces, por ahí Elliot dice iniciando. Excelente, Elliot. Muchas gracias por la respuesta. Ahí vamos a dar unos segundos para los demás. Pueden poner ahí un comentario
simple, breve, si están arrancando, si tienen experiencia, si no conocen absolutamente nada, está perfecto. Nunca es tarde, hay mucho que aprender siempre. Siempre tenemos ahí la sensación de que nos está quedando corto el tiempo para aprender todo lo que la nube demanda, ¿no? Lo que la nube nos puede ofrecer. Así que excelente, buenísimo. Por ahí tenemos a Lady también iniciando, Alfredo empezando, perfecto, perfecto Alfredo. Elliot, Lady, bienvenidos, Ramiro, bienvenidos, excelente. Buenísimo. Entonces, mientras van y si alguien más se anima a responder, voy a ir compartiendo mi pantalla. ¿Listo? Vamos a tener una parte inicial de la sesión con slides, ¿no? Unos slides sencillos, simples, teóricos, conceptos básicos, y después nos vamos a ir a la consola a hacer una pequeña ahí demo de alguno de los servicios, navegar un poquito ahí en la consola. Perfecto. Entonces, les comparto acá la pantalla. Disculpen ahí que tengo un poquito, he estado con un poco de tos estos días. A todos nos está golpeando el frío, ¿no? Entonces, deberían ver por ahí la pantalla. Rodrigo dice iniciando. Perfecto, Rodrigo. Excelente. Excelente. Me encanta que estén iniciando. Me encanta que estén comenzando con nube. Los servicios de nube, ¿quién podría decir que son el futuro? Realmente no. Realmente son el presente. Yo soy boliviano, muy orgulloso de ser boliviano. No vivo en Bolivia, estoy viviendo en Perú. Como decía, interactúo con muchas empresas a nivel Sudamérica, y siempre tengo ahí un cariño por las empresas y la gente que conozco en diferentes empresas en Bolivia, y siempre es un gusto compartir estos momentos, esos tiempos con gente de Bolivia, ¿no? De mi país. Así que, nada, vamos a arrancar, vamos a hacer una introducción a Amazon Web Services, AWS, simplemente para marcar una línea divisoria. Amazon Web Services no es Amazon.com, ¿ok? Es muy importante porque hay mucha gente que la confunde. Ah, ok, tú eres Amazon Web Services o trabajas con Amazon Web Services, entonces ayúdame, quiero poner una tienda electrónica, tienda virtual. Lo puedes hacer con Amazon Web Services, pero no está relacionado con Amazon.com, si bien los dueños son los mismos. Es una empresa totalmente diferente, ¿no? Amazon Web Services es un servicio de nube pública. El primero, ¿no? El primero que lanzó esa modalidad de consumo de tecnología hace ya muchísimos años, los 2000, 2000 y un poquito más por ahí. Entonces, la madurez y la evolución de los servicios de Amazon Web Services es muy, muy alta y un diferenciador, yo diría, con relación a otros servicios de nube pública. Tengo bastante experiencia en otras nubes, he trabajado bastante también en otros proveedores de nube, y a nivel de madurez puedo decir que AWS tiene ahí una ventaja, ¿no? Entonces, vamos a arrancar. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Que va a ser un módulo bien, bien concreto con el fin de este webinar, de esta charla. Es que vamos a revisar tecnología y conceptos relacionados a productos y servicios de AWS. Vamos a hablar un poco sobre la consola de administración, que es bastante interesante, y algunos conceptos de seguridad y de identidades. Siempre que hablo con una empresa, con una compañía que está arrancando servicios en nube, normalmente ahí tiene dos, dos preocupaciones, ¿no? Tienen dos preocupaciones, dos dolores, dos preguntas. Uno es el tema de la seguridad y otro es el tema del costo, ¿no? El temor a excederse en los costos y el temor a ser atacados. Entonces, vamos a hablar un poco de eso
en estos slides, en este tiempo, y vamos a resolver preguntas. Si es que ustedes tienen alguna consulta, pueden escribirla en el chat durante la sesión. Vamos a tener una parte al final para responder esas consultas y ahí vamos a ir aclarando cualquier duda que tengan. Listo. Entonces, vamos a arrancar. Cloud computing, computación en la nube, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Primero, tres conceptos súper básicos, es que accedemos a servicios de tecnología bajo demanda, ¿no? Lo que necesite, puedo utilizar. Lo que necesite, los servicios que tenga ahí disponibles en AWS los puedo utilizar, pero va a ser a demanda. Si no necesito un servicio, no me cobran, no lo uso, no lo utilizo, no tengo un cargo por ese servicio, aunque esté disponible ahí en la consola. Cuando empiece a utilizar, cuando empiece a crear, cuando empiece a configurar, etcétera, cada servicio tiene un criterio diferente de cobro. Algunos son por capacidad de cómputo, otros son por transferencia de datos, otros son por almacenamiento, otros son por, no sé, cantidad de queries, de requests, de conexiones por hora, etcétera, etcétera. Pero yo voy a pagar solamente por lo que utilice, que es este tercero de acá. Pagas solo por lo que utilices, accedes a los servicios bajo demanda, todo está disponible, tú decides qué utilizas y qué no, y provisionas recursos en base a tus necesidades. Quiere decir que hay muchos servicios que tienen muchas opciones, tienen muchas características, etcétera, y uno define qué tantas de esas características, de esas opciones quiere utilizar. Y se va a cobrar o se va a pagar por solamente lo que se utilice. Esa es una gran ventaja versus la modalidad de acceso o de uso de tecnología que tenemos usualmente on-premise, ¿no? En mi experiencia he trabajado, muchos años, eh, muy relacionado a data centers, centros de cómputo físicos, ¿no? Con temas de seguridad, temas de networking, storage, servidores, virtualización, todos esos temas, ¿no? Mi pasado muy de infraestructura. Entonces, yo viví el dolor, ¿no? Lo viví hace ya bastantes años, los dolores de hacer estimaciones de crecimiento para comprar equipos eh, que me tenían que durar muchos años, ¿no? 3 años, 5 años, ¿no? Y quedar corto en ese tiempo en cuanto al uso y tener que volver a hacer extensiones y volver a hacer inversiones, etcétera. No digo y no soy un detractor de la infraestructura on-premise, creo que sigue siendo importante y va a seguir siendo importante en el tiempo, pero creo que hay mucho de lo que tenemos on-premise que fácilmente puede ser llevado a la nube y puede ser mucho más eficiente en términos de costo, en términos operativos, de costo operativo, llevando esa infraestructura a la nube o esos servicios a la nube. ¿Por qué? Por esos conceptos. Solo voy a pagar por lo que utilice y tengo los servicios a disposición para utilizar lo que realmente vaya a necesitar. Ese es el concepto de nube pública, ¿no? Sí. Ahí existen muchos servicios de nube pública a nivel global. Ustedes pueden simplemente conectarse, crear una cuenta y empezar a utilizarlos. Van a notar, van a evidenciar durante el uso diferencias en la robustez, en la seguridad, en la resiliencia, en la alta disponibilidad, etcétera, ¿no? Es un tema de experiencia, de madurez en la propuesta del servicio. ¿Cuáles son los beneficios? Decíamos que uno paga por lo que usa. Perfecto, es un beneficio. Si el día de hoy necesito, no sé, levantar un servicio de inteligencia artificial, lo puedo levantar y hacer uso de ese servicio y una vez que termine de utilizarlo, el día de mañana lo puedo apagar y dejo de pagar por ese servicio, ¿no? No existen
compromisos, no existen tiempos mínimos. Yo puedo utilizar o dejar de utilizar el momento que necesite. Las economías de escala, seguramente lo han escuchado mucho. Mientras mayor cantidad de tecnología pueda adquirir un proveedor como AWS, el costo por utilizar esa tecnología es menor. Es como cuando uno va a una feria, ¿no? Vamos a una feria no sé qué le ponemos, una feria de laptops, ¿no? De electrónica. Y tendríamos tres tiendas, ¿no? Tres importadoras ahí ofreciéndonos laptops, etcétera. Los precios van a ser relativamente altos, ¿no? Porque hay tres opciones por ahí y listo. ¿Qué pasa cuando vas a una feria donde tienes, no sé, 500 proveedores disponibles o muchos más? Entonces, por la gran cantidad de tecnología que tienes a disposición y las opciones, el costo por cada una va a ser menor, por supuesto, ¿no? Entonces, mientras más utilicemos servicios en la nube también, vamos a tener un menor costo. Cada servicio tiene ahí criterios de uso, de consumo para ir reduciendo esos costos también. No necesitan adivinar capacidades, lo que les decía. Qué difícil es decir, dimensionar un equipo, un appliance, un storage, lo que sea, y decir estimo crecer X%, tanta cantidad, tanta capacidad de acá a 3 o a 5 años. En base a un histórico quizá, pero es muy complicado. Entonces, cuando utilizas nube, no necesitas adivinar porque vas a ir creciendo en base a la necesidad y vas a ir pagando por lo que vayas utilizando, ¿no? Incremento de la velocidad y la agilidad, el costo operativo. Vamos a hablar un poquito de costo operativo en unos minutos más. Todo el costo operativo hace que la gestión y la puesta en producción de servicios o de nuevos features, nuevas funcionalidades sea muy rápida, sea menor a la que podríamos tener en otros ambientes, ¿no? Sé que eso a veces suena como que, ok, ¿qué tan rápido, qué tan más rápido podría llegar a ser? Lo vamos a hablar y vamos a dar unos ejemplos ahí interesantes en unos slides siguientes. Entender los costos que se reducen en el tiempo, ¿no? Todo esto está medido, todo en la nube se mide al detalle, está monitoreado y te entregan todas las métricas, etcétera, y hasta te salen reportes, tú puedes acceder a reportes de qué opciones tienes de reducir costos. Y parece paradójico que parte de la intención de AWS es ofrecer siempre reducciones de costos, ¿no? Recomendar reducciones de costo. Eso no pasa con otras soluciones de nube. ¿Qué significa eso? Es que, por ejemplo, cuando van a lanzar, recién no salió una nueva versión de un servicio de máquinas virtuales que se llaman instancias S2. Salió una nueva familia y cuando sale una nueva familia, todos los costos se reducen. La nueva familia es más potente, tiene mejores procesadores, mejores condiciones, mejor tráfico de red, etcétera, etcétera, etcétera. Con capacidades menores puedes procesar más y al tener capacidades menores el costo es menor, entonces mantener una actualización, utilizar tecnología más nueva te da mayor potencia, pero también un menor costo. Entonces es muy interesante este tipo de beneficios y también que puedes gestionar, crear infraestructura, servicios a nivel global a unos cuantos clics. Lo vamos a ver ahí en la demo rápidamente. ¿Listo? Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas por ahí, por el chat. Hay una gran cantidad de servicios, no me quiero detener mucho acá. Hay desde aplicaciones, servicios para bases de datos, analítica, podemos hacer GenAI, ahí hay varios servicios ya bastante interesantes. Podemos hacer orquestación, ¿qué digo? Por acá manejar correos masivos, hacer despliegues de software, contenedores, herramientas de DevOps,
Hay muchos servicios para marketing, para hacer eh, toda la inteligencia de negocios para diferentes tipos de aplicaciones. Puedo crear servicios para servicios de aplicaciones móviles, temas de identidad, seguridad, almacenamiento, cómputo, red, etcétera, etcétera. Hay un montón. Hay servicios para IoT, hay servicios para robótica, hay servicios para cada necesidad que puedan tener dentro de sus organizaciones, ¿no? ¿Cuántos servicios son? Aproximadamente rondan los 300, ¿no? Eso siempre va creciendo. Son como 300 servicios. Muchas veces creemos que la nube es solamente almacenamiento, ¿no? Es el concepto de no sé, un Google Drive, un OneDrive, un Dropbox, no sé lo que nos hemos comenzado a utilizar hace tantos años, ¿no? Entonces, la nube no solo es almacenamiento, hay muchos más servicios que nos permiten es, es, arquitecturar, permítanme ahí la palabra, diagramas, ¿no? Estructuras, arquitecturas que sean robustas, que sean resilientes, que sean escalables, etcétera. ¿Ok? No los quiero marear mucho con esos conceptos, pero el mensaje acá es que si tienen una necesidad puntual, hay un servicio con seguridad, hay uno, dos, tres o más servicios que están diseñados para cubrir esa necesidad. Y la idea de un profesional, de un arquitecto de soluciones de nube, es entender cómo puedo conectar estos servicios para poder suplir esa necesidad de la forma más eficiente, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hablar de la infraestructura global de AWS. Todo el mundo sabe que la nube pública, y hay un dicho común por ahí que dice, en algún lugar del mundo está ahí mi información, ¿no? En algún lugar están mis datos. O envían un correo, dice, mi correo estará ahí dando vueltas por algún lugar en el mundo, ¿no? Y efectivamente, en algún aspecto es así. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de AWS, hay un término importante que es una región. Una región para AWS es un lugar, pueden ver acá los puntitos verdes, es un lugar en el mundo donde AWS ha construido múltiples centros de cómputo. Múltiples, voy a ser más específico en un par de slides, pero son varios centros de cómputo. Entonces, si ven acá un puntito rojo, miren por acá, en Sudamérica tenemos en Brasil una región. Entonces significa que acá hay centros de cómputo completos dedicados a AWS, construidos por AWS, no están alquilados, no están rentados ni nada, y que entregan todos los servicios de AWS, son mantenidos por AWS, administrados, asegurados y todo por AWS, ¿no? Entonces, una región en Brasil, el este de Estados Unidos, el oeste de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudáfrica, etcétera, etcétera, Australia, Oceanía, Japón, China, etcétera, ¿no? Un montón distribuidos por todo el mundo. Siempre hay anuncios de nuevas regiones, ¿no? Por acá al oeste de Estados Unidos, por acá en el medio oeste, Asia, por acá, ¿qué país será, no? ¿Qué será por ahí? No, ni lo recuerdo. Entonces, en la medida de que obviamente los servicios van creciendo, la demanda, etcétera, AWS sigue construyendo centros de cómputo a nivel global. ¿Qué significa una región? Que ustedes pueden crear un servicio acá en Brasil y crearlo también en el este de Estados Unidos y si quieren en Japón. No hay ningún problema. Lo pueden crear donde ustedes quieran. Entonces, si yo creo, no sé, un servidor, una aplicación, pongo mi aplicación disponible en Brasil y hago una réplica a Europa, a España, y algo pasa con Brasil, Brasil se inunda y todo Sudamérica desaparece, todavía tengo la información en España, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder replicar datos entre regiones es muy sencilla. Desde la consola es cuestión de hacer ahí realmente unos clics. Entonces, si hablamos de nuestra realidad, de nuestras compañías, lo difícil que es mantener un data center regulado con todas las normas, etcétera, en un solo ambiente.
y tratar de hacer eso, replicarlo a un ambiente, a un centro de cómputo secundario o a un tercero todavía, y mantener la redundancia entre todo eso y mantenerlo activo y todo ese tema es realmente un montón de dinero, ¿no? Un montón de esfuerzo, un montón de tema operativo también, ¿no? Entonces, AWS te dice, ¿para qué vas a, si tu negocio, no sé, si tú vendes seguros, vendes servicios de tecnología, vendes salud, eres del área financiera, eres una manufacturera, eres una productora de alimentos, lo que sea que seas, tu negocio es cada uno de esos temas, pero no es construir centros de cómputo. Entonces, ellos crean los centros de cómputo tan estrictos, con tanta redundancia, etcétera, y cuando tienen toda una estructura de centros de cómputo bajo ciertos parámetros que lo vamos a revisar, a eso le dicen una región. Y lo tenemos disponible a través de una consola web, ¿no? Entonces, ¿cómo escogen en qué región trabajar? ¿Cómo yo sé, me voy a Brasil o me voy a Estados Unidos o me voy a Japón? Primer con criterio importante es la latencia. Una latencia con Brasil podemos llegar, dependiendo del proveedor de Internet, podemos llegar quizá un poco menos de 100 milisegundos. Desde Bolivia estoy hablando, ¿no? Unos 100 milisegundos. Con Estados Unidos, quizá unos 120 por ahí alrededor, en el este de Estados Unidos. Entonces, la latencia puede ser un criterio importante, cada día el criterio importante para escoger en qué región voy a trabajar. En Japón podemos estar llegando a latencias muy altas, ¿no? De unos 1200, 1300 milisegundos, es demasiado tiempo. Entonces, si voy a desplegar una aplicación en Japón, quizá no sea conveniente porque la latencia se va a notar, ¿no? Al acceder a la aplicación. Entonces, latencia es un criterio importante. Precio también, porque los servicios no tienen el mismo costo en cualquier región, ¿no? Si yo decido por latencia ir a Brasil, tiene menor latencia que el este de Estados Unidos. El este de Estados Unidos tiene los servicios más económicos. Brasil es más costoso. Entonces, sacrifico latencia por precio o precio por latencia, dependerá del tipo de servicio que voy a eh, presentar, configurar, poner productivo, ¿no? También hay otro criterio que es la disponibilidad del servicio. No todos los servicios están disponibles en todas las regiones. Entonces, el este de Estados Unidos es el origen de todo AWS. Entonces, en el este de Estados Unidos siempre están disponibles todos los servicios. Pero en Brasil no están todos. Publican o ponen en producción o habilitan un nuevo servicio en el este de Estados Unidos y toma un tiempo hasta que esté habilitado en Brasil. Entonces, si yo quiero desplegar un servicio que todavía no está en Brasil, entonces tengo que escoger otra región, ¿no? Y también cumplimiento de regulaciones, ¿no? Puede ser que me digan que por, no sé, temas políticos, temas de regulación nacional, lo que sea, no puedo correr ningún servicio en China, ¿no? Entonces, ok, entonces todas las regiones en China no serán una opción al momento de seleccionar una región, ¿no? Para países donde tienen regiones en su país, por ejemplo, si estuviéramos en Brasil, podría haber una regulación, como pasa en todos los países de la región, que diga no puedes almacenar datos sensitivos o crediticios fuera del país. Entonces puedes utilizar, por supuesto, la región que está en tu país. Lastimosamente, por supuesto, no tenemos una región de AWS en Bolivia. Hay local zones en Chile, en Perú, en Colombia, por ejemplo. Pero eso, digamos, ahí hay un tema de conversación de cuál es la región que más me conviene utilizar, ¿no? Buenísimo. Sigamos. Dentro de una región, estamos hablando de la infraestructura global, ¿no? Dentro de una región hay zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad significa que por detrás, cada zona de disponibilidad tiene al menos 3 centros de cómputo. Este de uno o más ya es un poco antiguo, no sé por qué lo dejaron ahí todavía. Una zona de disponibilidad tiene 3 centros de cómputo
y cada región tiene al menos 3 zonas de disponibilidad. Quiere decir que cuando hablo de una región tengo al menos 9 centros de cómputo redundantes, interconectados, distanciados, y escuchen bien, distanciados de 100 kilómetros entre zona de disponibilidad y zona de disponibilidad. Entonces hay una alta disponibilidad de los servicios en una región que es muy difícil de igualar y que otros proveedores de nube tampoco pueden llegar a ese nivel de alta disponibilidad, pueden comparar ahí los SLAs de servicio. ¿Listo? Y finalmente, Edge Locations. No son, los Edge Locations son ubicaciones al nivel global que acercan, hacen una especie de caching, caché, ¿no? Así en español, caché de contenido, ¿no? De información. Algunos servicios utilizan otras infraestructuras físicas que son muy pequeñas, que AWS las utiliza para acercar, que la latencia a estos servicios sea mucho menor de donde sea que estén los usuarios. ¿Listo? Entonces, vamos a ir rápidamente al manejo de los servicios. ¿Cómo podemos gestionar los servicios en AWS? Tenemos una consola web, una línea de comandos y los SDKs para integrar temas de aplicaciones, desarrollo, etc. Hoy vamos a ver rápidamente en la demo la consola web y la línea de comandos. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar conversando sobre el modelo de seguridad. ¿Qué modelos de seguridad tenemos disponibles? ¿Cómo funciona el modelo de seguridad compartida en AWS? ¿Cómo funciona? ¿Qué más? Para empezar, les hago esta pregunta y ahí los leo, por favor, escriban en el chat. ¿Quién es responsable de la seguridad en AWS cuando utilizan nube pública? ¿Es AWS? ¿Es el cliente? ¿O ambos? Ahí, por favor. Elliot, por ahí dice ambos. Perfecto. Ambos Rodrigo, ambos Iván. Excelente, excelente. Muy buenas respuestas. Efectivamente es ambos, ¿no? Son ambos. Entonces, vamos a ir a describir por qué son ambos. Hay una confusión también muy frecuente de que el responsable de seguridad es AWS. Y quizá eso viene más inconscientemente, es más inconsciente, porque uno cree, bueno, hablo con empresas muy seguido, que descuidan el tema de seguridad diciendo, yo estoy en un servicio de nube pública, estoy adoptando servicios de nube pública y la nube me ha dicho que es siempre segura, o sea, que tiene seguridad. Entonces, efectivamente, la nube como tal es segura, es muy segura, pero hay una responsabilidad en cuanto a la seguridad que cae del lado del cliente o del administrador, ¿no? La empresa que esté utilizando estos servicios. Así que vamos a pasar a describir este modelo. Miren, por acá por la izquierda, en primer lugar, AWS es responsable por la seguridad de la nube, ¿ok? De todo lo que AWS esté bajo su control. Y el cliente, consideremos clientes cada uno de nosotros, el cliente es responsable de la seguridad en la nube. Todo lo que corra o configuremos o habilitemos dentro de los servicios de AWS. Entonces, ¿qué significa? Significa que todo el concepto, acabamos de hablar rápidamente de regiones, zonas de disponibilidad y edge locations, toda infraestructura física, seguridad, no sé, sensores, redundancia eléctrica, no sé, pasillos fríos, calientes, eh, no sé, peinado de cables, todo el tema de la electrónica, eh, tomas de corrientes, no sé, niveles
de humedad, no sé, toda esa infraestructura física, controles de acceso, todo eso es administrado por AWS, entonces ellos se encargan de esa seguridad. Todo el tema de hardware, ¿no? Los racks, acceso a los racks, los servidores, o sea, toda esa seguridad de cada componente de hardware, temas de comunicación, ¿no? Se encarga AWS. Cuando hablamos de una capa más arriba de recursos de cómputo, almacenamiento, bases de datos, networking y el software que los administre, también se hace cargo AWS. ¿Ok? Y todo esto cumple regulaciones internacionales al 100%, ¿no? Todo está, de hecho, toda la infraestructura de AWS cumple múltiples regulaciones internacionales. Múltiples, digo, son como más de 100 tipos de regulaciones, ¿no? Y ahí tienen todas las más comunes, que pueden ser, no sé, un SOX, puede ser PCIs, HIPAAs, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el cliente debe asegurar? Si AWS asegura todo esto, todo lo que corra sobre esta infraestructura debe ser asegurada por el cliente. ¿Qué estamos hablando? Encripción de datos, ¿no? En reposo, en tránsito. Las opciones están ahí para darle clic, pero tengo que darle clic para que se encripten los datos. Tiene que ser una decisión mía. Si yo decido no encriptar, entonces estoy ahí corriendo un riesgo, ¿no? ¿Qué más? Protección del tráfico, también encripción, digamos, ¿no? Todo el tránsito de los datos. En algunos casos, y dependiendo el modelo de servicio, si es infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, serverless quizá, no me ocuparé ni siquiera del sistema operativo, de la red, ni del firewall por ahí. Pero si estoy utilizando infraestructura como servicio, sí tendré que asegurar el sistema operativo, servicios de red, firewalls, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Todo el tema de plataforma, aplicaciones, identidad y acceso, ¿no? Usuarios, permisos, políticas, roles, etcétera. Y finalmente, lo que siempre va a estar bajo mi control son los datos. Entonces, si utilizo servicios serverless, si alguien no está familiarizado con serverless, lo vamos a repasar en unos minutos. Si utilizo tecnología serverless, finalmente lo único que me tengo que asegurar es de que mis datos estén encriptados. ¿Listo? Entonces, ¿cuán importante es hacer un switch mental y pasar de pensar en infraestructura como máquina virtual y pensar en servicios serverless? Ese es el mensaje que no sé, lo doy todos los días, ¿no? Tratar de ir a adoptar servicios que son nativamente serverless. ¿Listo? No pensar en máquinas virtuales y sistemas operativos y cosas de esas que son mucho más costosos. ¿Listo? Entonces, este es el modelo de responsabilidad compartida. Cuando tengan servicios en la nube, asegúrenlos. Todo lo que ustedes estén configurando, creando, tiene que tener un criterio de seguridad. Todo lo que esté por debajo lo va a cubrir AWS. Esa combinación hace que el nivel de seguridad sea muy alto. ¿Listo? Es muy importante. Entonces, ¿qué incluye acá? Ejemplos. ¿Qué es lo que tienen que ustedes asegurar? Sistema operativo, quizá accesos a los sistemas operativos, versiones de los sistemas operativos que sigan en soporte, eso lo veo todos los días, sistemas operativos antiguos que ya no reciben parches, que ya no reciben actualizaciones, etcétera. Entonces, mantener sistemas operativos actualizados, las aplicaciones que corran en esos sistemas operativos, quizá firewalls que se utilizan nativamente muchas veces desde Linux, ¿no? Y todo el manejo de la cuenta como tal, ¿no? Acá viene mucho tema de usuarios, mucha gestión de usuario es muy ligera, ¿no? Passwords muy débiles, sin MFAs asociados, permisos y políticas de acceso muy abiertas. Entonces, ahí es un tema bastante delicado, ¿no?
Y AWS se hará cargo de lo demás, todo lo que tenga que administrar. Decíamos, en un modelo serverless, AWS se hace cargo de absolutamente todo, incluyendo sistema operativo, accesos, parches, etcétera, etcétera. Nosotros nos encargaríamos solamente de los datos. Entonces, mientras más serverless seamos, más responsabilidad tendrá AWS de esa infraestructura, que lo hace muy bien, y menos responsabilidad nosotros de asegurar los datos porque el alcance que debemos cubrir es menor, ¿no? Si utilizamos tecnologías en infraestructura como servicio, nuestra gestión tendrá que ser mayor, ¿no? Tenemos que ocuparnos de mantener segura mucha más infraestructura. Y ahí viene uno de los ejemplos que decía hace unos minutos sobre el impacto del costo operativo. ¿Cuánto les cuesta parchar servidores, parchar bases de datos, hacer pruebas de parchado, mantener todo ese tema actualizado, actualizar motores, etcétera, ¿no? Es muy costoso, toma muchísimo tiempo. Si lo delegamos a AWS, entonces la gestión, el impacto operativo es mucho menor y podemos utilizar ese tiempo valioso en probar nuevos servicios, en crear o en modernizar aún más los servicios que estamos utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, súper importante. Vamos a responder algunas preguntas por acá. Voy a leer por ahí algunas. ¿Listo? Dice, por ahí Elliot dice, estoy en el proceso de crear un presupuesto para el uso de servicios en la nube de AWS, tanto a nivel mensual como anual. Excelente, Elliot, es un buen inicio, eso es lo recomendable. Quiero tener en cuenta el crecimiento proyectado de nuestra infraestructura. AWS ofrece herramientas o funcionalidades que me permitan analizar y prever el crecimiento de nuestros costos en función a la expansión de nuestros recursos y servicios. Además, existen recomendaciones para ajustar el presupuesto según el crecimiento esperado. Muy buena pregunta, Elliot, muy buena pregunta. Voy a hacer algunos comentarios acá. Primero, necesitan siempre arrancar con un presupuesto, ¿no? Estimar cuánto estiman consumir. Y acá vienen varios comentarios importantes. Cuando hablamos del presupuesto, necesitamos considerar, hay una calculadora pública, ¿listo? Hay una calculadora pública, la deben conocer, si no por ahí se las paso al final. Esa calculadora pública tiene ustedes ingresan y tiene todos los componentes necesarios, cada uno de los componentes para cada servicio que podrían utilizar, ¿no? Configurar, setear ahí parámetros para que AWS les diga, la misma calculadora les diga, en base a todos estos parámetros, van a tener un consumo estimado de, no sé, $1,000, ¿ok? Ese monto, ese consumo estimado, tiene que ser utilizado, tiene que ser referencial, tenemos que considerarlo como referencial. ¿Por qué? Porque no puedo, no puedo, no hay forma de que lo que yo esté diciendo en la calculadora vaya a ser efectivamente así en la vida real. ¿Qué quiere decir? Pongámonos ahí a pensar un poco en el tema de, ¿qué les digo? Un gasto de electricidad, ¿no? Gasto de electricidad. ¿Cómo podrían estimar el consumo que van a pagar de luz en sus hogares, ¿no? Ok, estamos terminando julio. Entonces, ¿cuánto ustedes estiman que van a consumir de luz o cuánto van a pagar por la luz en agosto? Entonces, entramos a una conversación y permítanme ahí poner la analogía, porque es súper importante. Entramos a una conversación de, ok, ¿qué dispositivos tengo hoy que van a seguir siendo utilizados? ¿Y cuánto me consume cada uno? ¿No? ¿Cuánto me consume la tele, el refrigerador?
no sé, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas teles tengo? Diferentes marcas consumen quizá diferente cantidad de energía, ¿no? No sé, un microondas, una cocina eléctrica, no sé, un calefón eléctrico, no sé. Entonces, deberíamos conocer a detalle cada uno de estos componentes, cuánto consume en energía cuando está apagado y cuánto consume cuando está encendido. ¿Y cuántas horas encendemos la televisión marca uno al mes? ¿Y cuántas horas la televisión marca 2 al mes? Entonces, si notan, entrar a ese detalle es a veces difícil, ¿no? Lo mismo sucede, o qué pasa si en ese mes vienen visitas, ¿no? Llegan visitas a la casa, un familiar se queda unos días, entonces va a haber un uso más intensivo de los recursos. No lo preveíamos, entonces significa que vamos a terminar pagando más de lo que esperamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los servicios de nube? Es muy similar. ¿Por qué? Porque yo voy a definir, crear un nuevo servicio y tengo ahí en la calculadora todos los parámetros. Y puedo yo tener una idea de muchos de esos parámetros y algunos de esos quizá no. Entonces puedo poner valores un poquito altos como para hacer una estimación ahí un poquito más alta, ¿no? Pero al final del día, necesito, al momento de crear los servicios, es ahí donde se va a empezar a ver realmente cuánto estoy consumiendo, ¿no? ¿Cuánto empiezo a consumir? ¿Qué les recomiendo en este escenario? Primero, se necesita conocer, como dice ahí Elliot, tienen un crecimiento de infraestructura, ¿no? ¿Cómo esa infraestructura como tal, de qué está compuesta? Elliot, habría que conversar sobre eso, ¿no? Tiene, no sé, quizá tienes máquinas virtuales. Todos son máquinas virtuales. Y si quieres llevar a la nube pura máquina virtual, entonces quizá es un poco más sencillo, porque dices, tengo máquina virtual con, no sé, X cantidad de CPU, RAM, disco, y puedo buscar una similar en AWS. AWS tiene dentro de las instancias S2, que es el servicio, digamos, de máquinas virtuales, tiene como 400 modelos diferentes de máquinas. Entonces, no es para asustarlos, sino que esos 400 tienen diferentes familias, digamos, no sé, unas 10 familias. Y cada familia tiene diferentes categorías de instancias. Entonces, entender cada familia y cada tamaño y cada instancia, y cada uno tiene diferentes tipos de procesador y diferentes capacidades a nivel de red de procesamiento de datos. Entonces, uno debería tener en la infraestructura actual toda esa información. ¿Cuánto throughput de red necesito en el servidor uno, en el servidor 2? ¿Cuánto es lo que tiene mi servidor uno, 2, 3, 4, N configurado, pero cuánto se utiliza, ¿no? Y ese análisis se hace en un proyecto de migración para al momento de migrar hacer un right sizing, que es lo que se llama, ¿no? Hacer un ajuste de recursos para que puedan ejecutarse esos servidores en la nube de la forma más eficiente. ¿Cuál es el tema ahí importante? Es que mientras más datos tengan sobre la infraestructura actual, por ejemplo, un sistema de monitoreo que te dé ese dato específico del throughput de la red para el servidor uno, el throughput mensual, tú tienes que poner en la calculadora, escoger la máquina o la instancia que corresponda a ese throughput para que tu diseño de migración o tu diseño de la arquitectura en AWS sea el preciso, ¿no? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, donde yo tengo proyectos de migración con empresas que tienen cientos de servidores, ¿no? Y tienen políticas de respaldo diferentes de esos servidores, pero no tienen una idea de cuánto crece la información mensualmente en todos esos servidores. Entonces hay que hacer un cálculo de diferenciales de vacadas, por ejemplo, como para tener una idea de qué tan rápido crece esa infraestructura, para poder hacer la estimación que Elliot menciona. Entonces, para poder las herramientas,
que pregunta Elliot, existen herramientas dentro de AWS que las utilizamos para relevar información de toda la infraestructura y decirte con cierta precisión cuánto más o menos pagarías por ese consumo en AWS. Si muchas veces, bueno, nuestra recomendación siempre es correr esas herramientas. Si es que no hay un tiempo como para correr herramientas y hacer un despliegue de herramientas y cosas, lo mejor que puedes hacer es irte a los sistemas de monitoreo que tengan para poder relevar esa información y llenar los datos que te piden la calculadora. La calculadora tiene muchos parámetros, pero no te fuerza a agregar todos esos parámetros, ¿no? Configurar todos los parámetros. Entonces, mientras más parámetros configures, tu precio va a ser más afinado, más justo. Ahora, para la última parte de la pregunta, y ahí me extiendo un poquito en la respuesta porque es súper importante y es necesario. Para la última parte de la pregunta, que me preocupa es decir, es por acá, dame chance, dice, existen recomendaciones para ajustar el presupuesto según el crecimiento esperado. En realidad, ese es un cambio cultural, estimado Eli, porque estamos hablando de un modelo de pago por uso que puede estar asociado a un presupuesto, por supuesto, pero que debe haber una transformación cultural en tu compañía o en las compañías en las que estemos para que el equipo de finanzas, el equipo de operaciones, el equipo de tecnología, etcétera, etcétera, los dueños de la empresa al final entiendan de que se paga por uso, ¿no? Ahora, todo mundo hace presupuestos, ¿no? Entonces decir, ok, yo estimo un presupuesto, no sé, de $50,000 en el año para, o sea, X proyecto. Digamos para tecnología, ¿no? Digamos para nube. Entonces, esos $50,000 en el año estarán estimados en base a esa calculadora, en base a un análisis, un assessment, etcétera. Pero al final de cuentas, mes a mes se paga por uso. Entonces, tiene que haber una especie de transformación y ahí les sugiero leer un poco sobre las metodologías FinOps. Ahí les voy a poner en el FinOps, que es Financials Operations, ¿no? Es justamente culturalmente en toda organización, cuando aplicamos metodologías FinOps, lo mismo que pasa con DevOps, por ejemplo, todo el tema financiero tiene buenas prácticas y lineamientos, etcétera, que se pueden proponer, propulsar, impulsar dentro de la compañía para que la gestión, el control del gasto y las inversiones en nubes sean manejadas correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque el, normalmente tecnología quiere avanzar y el área financiera o el área que paga frena, ¿no? Normalmente pasa eso. Entonces, si involucramos al área financiera en el control del consumo, entonces ellos se sensibilizan mucho más. Es una de las buenas prácticas dentro de Finos. Entonces, lo bueno es que una vez empiecen a crear servicios en AWS, tienen los reportes de consumo actualizados al segundo. Entonces, y además muy detallados, entonces pueden con detalle decir qué días o en qué horas consumen cuánto dinero. Entonces pueden llegar a tener una estimación en base a toda la corrida de un mes, decir más o menos gastamos $3 por día o $4 por día. Entonces eso le da al equipo financiero y a la empresa mucha más tranquilidad porque tienes un histórico real en base a lo que has consumido. Yo lo sugiero normalmente hacer una evaluación de 1 a 2 meses para tener un par de ciclos completos. Y normalmente cuando hacemos proyectos así de migración, utilizamos estos 2 meses para luego hacer ajustes. La información que la consola de AWS te da en base a esa corrida de datos, esa ejecución de servicios, tú empiezas a ver opciones de hacer ajustes de servicios aún mayores, ¿no? Entonces, esas actividades son muy importantes.
La calculadora inicial te va a ayudar o les va a ayudar, pero necesitan obtener datos o quizá ejecutar una herramienta por ahí. Espero haber resuelto tu pregunta, Elliot. Creo que ahí hay bastante información para ir revisándola después. ¿Vale? Podemos hacer quizá, terminando la sesión, también un breve repaso de la calculadora. Ahí podemos jugar un poquito por ahí. Buenísimo, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a hablar, vamos a seguir, vamos a ir con IAM, todo el tema de identidad y acceso. Esta parte es un poquito, ¿qué les digo? Accesos, usuarios, a veces no es el mejor o el tema más emocionante del que podemos hablar, pero es súper importante que desde temprano lo entendamos. El servicio que gestiona, desde donde gestionan usuarios, accesos, se llama IAM dentro de la consola de AWS. Y ahí ustedes pueden decir quiénes, ¿no? Crear usuarios, quiénes pueden acceder a qué cosa. ¿Quiénes pueden acceder a qué cosa? Usuarios o grupos de usuarios, políticas o roles y servicios. ¿Ok? Entonces, todo IAM es global, es un servicio global, no está asociado a una región. Significa que si tienes un usuario, o sea, si tú creas un usuario, ese usuario aplica para todas las regiones a nivel global, o los permisos que tiene va a aplicar a todas las regiones. Entonces, una gestión de usuarios centralizada con IAM es posible, ¿no? Se integran con todos los servicios, literalmente. Para cada servicio tú dices, este usuario tiene acceso, no tiene acceso, qué acciones puede ejecutar, qué puede hacer, qué no puede hacer, ¿no? Puedes compartir usuarios hacia diferentes cuentas, ¿no? De hecho, la recomendación es tener diferentes, múltiples cuentas y puedes gestionar de forma unificada los accesos, ¿no? Entonces, tienes una gestión global y además unificada entre diferentes ambientes. Tienes la posibilidad de implementar MFAs para todos los usuarios y aún aplicar o utilizar el MFA nativo de AWS o de terceros y aún MFAs o dispositivos de hardware que hacen MFA, ¿no? Entonces tienes ahí opciones para proteger esos accesos. Puedes federar las identidades, puedes integrarte con un controlador de dominio, puedes integrarte con servicios de fuentes de identidades, ¿no? Pueden ser nativos de Linux, por ejemplo, o globales, o integradores de identidades como, por ejemplo, Okta, ¿no? Tienes la capacidad de gestionar todos esos usuarios de forma federada. Y no tiene costo. Todo lo que hagan en IAM no tiene costo. Pueden crear ahí, jugar, crear usuarios, roles y hacer pruebas y todo eso no tiene ningún costo y ahí está libre de uso, ¿no? Entonces, hay un usuario muy especial que se llama root, el root user. El usuario root es el dueño de las cuentas. ¿Ok? Cuando uno crea una cuenta, necesitas eh, registrar un correo. Ese correo se convierte en el usuario root. Y el usuario root no tiene restricciones, no puedes limitar los permisos de ese usuario root. Entonces, las recomendaciones acá es que una vez que crees una cuenta de AWS, por supuesto pongas un password muy fuerte al usuario root, porque el usuario root puede crear lo que sea, no tiene restricciones, entonces hay que protegerlo bien. De hecho, ahorita vamos a llegar, de hecho por acá dentro de las buenas prácticas, te dice nunca compartas las credenciales del usuario root, y en realidad va más allá, es nunca utilices el usuario root. El usuario root lo deberías crear y compartir el password con alguien, darle el MFA a otra persona, idealmente entre tres personas deberían tener los accesos para el usuario root. Dos personas los passwords, o sea, el password, ¿no? A mitad, a medias, y un tercero el MFA. Nunca, obviamente, compartirlo, ni siquiera utilizarlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es entrar con root user y habilitar todas las políticas, permisos necesarios para asignarlos a usuarios específicos, ¿no?
Y por supuesto, darle solamente los permisos que sean necesarios. Entonces, ¿qué es lo que justamente dice aquí? Creas un usuario root con un password fuerte y creas un usuario de IAM para darle permisos que pueda crear quizá otros usuarios con ciertas restricciones o con otros parámetros, ¿no? Y tratar de que este usuario solamente, por ejemplo, pueda crear usuarios, que no sea el administrador de servicios ni otras cosas, solamente sea el que cree usuarios, que no sea el root y que dentro de todas las prácticas que tengan, no, no utilicen o no asignen más permisos de los que realmente se necesitan, ¿no? Entonces, te lo veas con usuario de IAM, no compartes usuarios credenciales del root y asignes todas las tareas realmente las necesarias a cada uno de los usuarios. Listo. Parte de eso es el factor de autenticación múltiple. Cuando te vas a crear, a registrar o vas a acceder a una cuenta, tú tienes que poner el account ID, ¿no? Su número, una cadena de números. Pones el usuario de IAM, pones el password. Además, el token y tienes acceso a la consola. Esto es cuando accedes con un usuario IAM. Cuando accedes con usuario root, no sé si sale acá, no, no sale. No tienes que poner el account ID. Solo pones el root porque solamente hay un root para una cuenta. Entonces, pones el root y AWS ya sabe de qué cuenta es ese usuario root. Entonces, solo necesitas poner correo del usuario root, password y MFA para acceder con todos los privilegios a la cuenta. Entonces, un usuario de IAM representa a una persona o una aplicación. ¿Ok? Concepto importante. Porque puede ser que una aplicación necesite consumir algún servicio en la nube, extraer alguna información o quizá escribir alguna información, etcétera. Entonces se considera como un usuario que está interactuando. Todo en la nube son llamadas de APIs. ¿Ok? Todos son APIs. Todo lo que sucede en la nube son APIs, llamadas de APIs, de ida y de vuelta, que hacen diferentes acciones. Entonces, si por ahí les preguntan cómo se comunican los servicios, ¿no? Viene ahí la duda de cómo funcionará toda esa interacción entre servicios, son llamadas de APIs. Entonces, cuando una aplicación necesita consumir o interactuar con un servicio en AWS, lo que hace simplemente es llamar la API que necesites, ¿no? Entonces, a las aplicaciones también les puedes poner autenticaciones adicionales, ¿no? Lo vamos a ver ahí un poquito en la demo. Entonces, ¿qué más? Una política se asocia a un usuario, ¿no? O a un grupo de usuarios. Y tiene esta sintaxis. No se mareen ahí. Los que no son programadores, los programadores seguramente lo entienden de una pasada de vista. Pero esto es bastante simple. Una política debe tener, este es formato JSON, ¿no? Debe tener al menos tres parámetros, ¿no? Que son efecto, acción y recurso. Efecto te dice si te permite o te deniega algo. Acción te dice qué tipo de acciones puedes realizar y recurso te dice sobre qué recurso. En este caso, esta política permite iniciar o detener instancias a todas las instancias S2 que estén creadas en la cuenta, ¿no? Entonces, la buena práctica te dice que, como decíamos, asignen los permisos, solamente los permisos necesarios. No les pongan administrador a todo, ¿no? Grupos. Un grupo de usuarios, un grupo de IAM es un grupo de usuarios que donde cada usuario hereda las políticas del grupo. Yo le aplico una política al grupo, cada usuario ahí adentro asume esas políticas. Entonces, es una buena práctica gestionar todas las políticas y permisos mediante grupos de usuarios. Si yo meto un usuario y ese usuario ya tiene esos permisos y no tengo que estar asignándolos manualmente. ¿Listo? Tratar de utilizar siempre grupos de usuarios. Un concepto muy interesante es el de roles. Un rol también tiene una política, tiene permisos, pero es un permiso temporal, ¿no? Es como que te pones el sombrerito, ese es el icono, ¿no? Ok,
Hoy día estoy en casa, voy a asear, ¿no? Me pongo el sombrero del que asea, ¿no? Entonces tengo un rol temporal. Ok, más tarde voy a hacer deporte, entonces me pongo un sombrero deportivo. Entonces voy a cumplir ese rol temporalmente por 1 o 2 horas y luego me saco ese sombrero y sigo mi vida, ¿no? Ahí el ejemplo ahí un poco gracioso. Es el mismo concepto. Entonces, si un usuario en su día a día tiene ciertos permisos y para su trabajo son necesarios, suficientes, yo puedo, pero temporalmente o esporádicamente necesita acceso administrador a algún componente o servicio de AWS, pueden crear un rol que le dé ese acceso temporal administrativo. Entonces, en el día a día no lo tiene, pero cuando necesite acceder, el término es asumir el rol. Entonces, el usuario puede asumir el rol para administrar lo que sea que necesite y una vez que termine de realizar sus tareas, deja de asumir el rol y tiene sus permisos por defecto, los normales. Entonces, cuando asumes el rol, no tienes los permisos normales, solo tienes los permisos que el rol te entrega. Entonces, cumples esas tareas y cuando dejas de asumir el rol, vuelves a tener los permisos normales. Eso te fuerza a que el rol sea temporal. Entonces, gestionar permisos específicos administrativos o esporádicos por roles es muy buena práctica. Todos los permisos rutinarios y regulares a través de grupos, ahí yo meto un usuario y le puedo definir que ese usuario pueda asumir ciertos roles cuando sea necesario, ¿no? Así que concepto súper importante. Y para terminar, vamos a hacer un pequeño knowledge check, ¿no? Una especie de preguntas. Y aquí los leo. ¿Cuáles son los 4 factores más importantes que deben considerar al momento de escoger una región? Ahí pónganse a prueba a ver la memoria. Escriban simplemente A, B, C o D. Por ahí A, Eliud A, Rodrigo A, perfecto. Ahí hay más As, Rodrigo, Ramiro, perfecto. Ahí veo algunos escribiendo. ¿Alguien más por ahí? Boris dice A, buenísimo. Ok, entonces, vamos a ver la respuesta. Efectivamente es A, latencia, precio, disponibilidad de los servicios y cumplimiento. Buenísimo. Segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones o sentencias describe con mucha precisión la relación que existe entre regiones, zonas de disponibilidad y centros de cómputo? A, B, C o D. ¿Cuál de las siguientes describe la relación entre región, zona de disponibilidad y centros de cómputo de forma más precisa? Alfredo dice A, no sé si era de esta o de la anterior pregunta. Si es de la anterior, Alfredo, muy bien. Para esta pregunta, ¿qué dicen? ¿A, B, C o D? Las zonas de disponibilidad consisten en una o más regiones. Regiones son clusters de data centers. Data centers son clusters de zonas de disponibilidad. Regiones son clusters de zonas de disponibilidad. Regiones son clusters de zonas de disponibilidad y zonas de disponibilidad consisten en uno o más data centers. Data centers son clusters de regiones y regiones clusters de zonas de disponibilidad. Ahí ya empieza a diverger, ¿no? Helio dice B, Ramiro dice C.
Rodrigo dice D. A ver, ¿quién apoya a quién? Alfredo dice B. Ya van dos para el B. Uno más por ahí, uno más. Bueno, vamos. Y la respuesta correcta es C. ¿Por qué? Porque la B, ¿por qué no es la B? Porque al final estás definiendo como clusters de zona de disponibilidad a los data centers y las regiones. Es como que si fueran lo mismo, ¿no? Entonces, no es la B. No es la D porque los data centers no son clusters de regiones. Regiones es el máximo componente, ¿no? La región es la máxima unidad que después se va descomponiendo en zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad en data centers. Una región tiene al menos tres zonas de disponibilidad y cada zona de disponibilidad al menos tres data centers. Entonces, por eso la respuesta C es la correcta. Excelente. Vámonos. Con eso terminamos esta parte teórica. Vamos a irnos a revisar. Va a ser una pequeña demo de la consola. Preguntas hasta acá. ¿Cómo les va? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Buenísimo. Entonces les comparto por acá la pantalla. Listo. En estos minutos que quedan, vamos a navegar un poco acá en la consola de AWS. Esta es la consola de AWS para los que no la conocen. Por acá arriba tenemos una lista de servicios. Voy a ir navegando un poco. Cuando hacemos clic acá en servicios, se, se despliegan todas las categorías por acá por la izquierda y todas las visitas o servicios recién visitados por acá a la derecha, ¿no? Entonces puedo acceder más rápidamente a los que más utilice y puedo navegar un poco en las opciones desde acá a la izquierda. Miren por acá, si le doy Analytics, tengo un montón de servicios. Miren, son un montón. Cada uno tiene sus parámetros, costos, propósitos, etcétera. Integración de aplicaciones, otra cantidad. Blockchain, tienen una. Business Applications tienen ahí otro montón. Financial Management tienen por ahí tres. Compute, contenedores, Customer Enablement, bases de datos, herramientas de desarrollo. Para los que son desarrolladores, les recomiendo Code Whisperer. Por acá, hagan una prueba. Está Code Whisperer. Y lo puedes integrar o lo pueden utilizar junto con Cloud9, que es un IDE de desarrollo. Code Whisperer es una herramienta de inteligencia artificial generativa que tú puedes escribir en lenguaje natural, el comentar una sección y te genera el código automáticamente y tú puedes ahí hacer ajustes. Está muy bueno. Ahí aprovechando ahí un paréntesis. End User Computing, Game Development, Front-End, Internet of Things, Machine Learning, Media Services, Migration, Networking, Quantum Technologies, Robotics, Satellite, Security, almacenamiento, ¿no? Un montón de servicios les pueden ir accediendo desde acá cuando le dan servicios. Si ustedes al lado de cada uno de estos hacen clic aquí en la estrellita, se va a agregar acá en esta barra como de favoritos, ¿no? También pueden utilizar esta barra de búsqueda, pueden buscar, por ejemplo, VPC o ¿qué podemos buscar? No sé, busquemos EFS.
Y tienen ahí los servicios y features relacionados, ¿no? Recursos, documentación, artículos, marketplace, blogs, eventos, tutoriales, etcétera. Entonces, desde la misma consola pueden acceder a muchísima información. Vamos a acceder a uno de esos tutoriales. Ay, disculpen. Entonces, esta ventana de búsqueda es muy, muy interesante para explorar servicios, acceder a la documentación. Miren por acá, respaldar y restaurar discos virtuales que se llaman EBS. Y acá tienen, este tutorial dura 10 minutos, experiencia intermedia. Utilizan el servicio de AWS Backup y Elastic Block Store. No tiene costo, todo es gratuito, entonces pueden empezar acá a seguir ciertos pasos y hacer pruebitas, ¿no? Algunas pruebas por ahí. Entonces, esta ventana de búsqueda muy recomendable. Acá al medio tienen diferentes como que módulos, ventanas, ¿no? Estas ventanas se pueden mover o redimensionar, ¿no? Ustedes las pueden utilizar como gusten, ¿no? Y pueden agregar otras, ¿no? Por ejemplo, favoritos, vamos a meterla por acá. Y ahí pueden salir también nuestros servicios favoritos, ¿no? Entonces las pueden también eliminar y ajustar este dashboard inicial como gusten, ¿no? Hay acá temas de documentación, salud de servicios, servicios recientemente visitados, costos, etcétera, etcétera. Hay mucha información que pueden ir agregando y acoplarla, adaptarla a sus necesidades, ¿no? ¿Qué más por acá? Acá a la parte derecha superior hay varias configuraciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el engrane, si ustedes le dicen More User Settings, tienen algunas opciones ahí interesantes, especialmente para definir en qué región quieren trabajar por defecto. Miren, localización y default region. Yo en default region tengo la última utilizada, pero ustedes podrían definir, quiero trabajar en Brasil. Entonces, cada vez que abren la consola, por defecto van a Brasil, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los temas más importantes. ¿Qué más por acá? Pueden establecer temas de idioma, acceder a alguna documentación también por acá. Y miren, acá es donde se selecciona la región. Existen todas estas regiones, ¿no? La más común es norte de Virginia y Ohio, el este de Estados Unidos. Entonces, quiero mostrarles por acá, si por ejemplo yo entro acá a S3, no, S3 no es un... Hay problemas con S3. Quizá, vamos aquí a S2, no sé si tengo algo en S2. A ver si tengo aquí una instancia. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que yo tengo acá una instancia S2 corriendo, ¿no? Está corriendo, ¿no? Entonces, pero está en norte de Virginia. Estoy en esta región. Si yo cambio a Ohio, me estoy yendo en un clic, me estoy yendo a cientos de kilómetros hasta el oeste. No, disculpen, todavía no, me estoy yendo a Ohio, que sigue siendo el este de Estados Unidos. Me voy a ir a California. Ahora sí, con un clic, me estoy yendo cientos de kilómetros hasta el oeste de Estados Unidos. Y en el oeste de Estados Unidos, en esa región que tiene zonas de disponibilidad y que tiene centros de cómputo, no tengo ninguna instancia, ¿no? Bueno, no recuerdo que tenga ninguna instancia. Ahí está, no tengo ninguna instancia. Entonces, en este momento, acá cuando dicen California, estoy trabajando en el oeste de Estados Unidos. Entonces, todo lo que haga acá se va a quedar en el oeste. Cuando cambio acá, estoy volviendo de nuevo al este. Todo lo que haga ahí, estoy configurando en el este. Entonces, literalmente con un par de clics, puedo crear servicios en diferentes lugares del mundo. Lo mismo pasa con estos de acá. Puedo irme a Europa, aquí está Sudamérica, puedo irme a Singapur y crear servicios también ahí simplemente haciéndole clic, ¿no? Entonces, esa capacidad global es impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué más por acá? Y bueno, acá temas de cuenta y algunos temas relacionados a la cuenta específica.
Ok, buenísimo. Para terminar esta parte, quiero ir a IAM, que es lo último que hemos revisado, y quiero mostrarles por acá a la izquierda, tenemos los user groups, grupos de usuarios, usuarios, roles y políticas, que es un poquito lo que hemos hablado hoy. Entonces, yo puedo fácilmente crear un grupo de usuarios, no sé, pongamos Cognos AWS, ¿no? Y no voy a asociarle ninguna política. Miren, acá me ofrecen muchas políticas donde dice AWS Managed, significa que AWS las ha generado como para utilizarlas rápidamente, ¿no? Entonces, no voy a asociar ninguna en este momento. Entonces, me dice acá, no hay ningún usuario, no hay ningún permiso, ¿no? Pero tengo el grupo. Entonces, vamos a crear un usuario. Pongamos acá user 1 por decir algo. Le estoy diciendo que tenga acceso a consola. Si yo quito esto, entramos ahí a un concepto de usuario programático. No lo voy a explicar para no complejizarlo, pero simplemente aquí voy a crear un usuario de consola. Ok. Entonces, yo le digo, pero quiero crear un usuario de IAM. Puedo autogenerar el password o crear un password customizado, mostrar el password y que el usuario cambie el password en el login siguiente, ¿no? Como toda la gestión de usuarios, ¿no? Aquí le puedo decir que entre a este usuario, a este grupo de usuarios, ¿no? Y listos. Entonces tiene dos políticas de cambio de password y el grupo al que va a pertenecer, ¿no? El grupo como tal no tiene ninguna política en este momento, entonces tampoco va a tener acceso, ¿no? O sea, no va a tener acceso a nada porque no hay ninguna política asociada. Y miren acá, cuando creo un usuario me sale la URL de la consola, cómo se puede conectar ese usuario, su nombre de usuario y su password, ¿no? Entonces, puedo descargar toda esta información en un CSV y enviárselo a mi usuario. eh, o pasarle la información, ¿no? Como tiene la política de cambio de password, la primera vez que se logue le va a pedir cambiar el password. Entonces, vemos el user group y acá tenemos un usuario. No tenemos, el grupo todavía no tiene ninguna política. Entonces, vamos a revisar justamente políticas. Una de estas es la más común, es la de Administrator Access. Y vamos a ver el formato JSON. Lo hemos visto ahora en un slide. Los tres mínimos componentes que necesita una política son efecto, acción y recurso. Hay muchos más, condicionales y cosas, pero, y esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los tres componentes mínimos de una política de IAM? Efecto, acción y recurso. Allow, permito todo a todos los recursos. Es un administrador, ¿no? Entonces, hay muchas políticas. Miren, por acá hay un montón de políticas para cada servicio. Puedo decirle, por ejemplo, para S2, Amazon S2 Full Access. Veamos el JSON. Para todo lo que sea S2, permito todo, ¿no? Dentro de S2 puedo utilizar balanceadores de tráfico, ¿no? También permito. Monitoreo, CloudWatch, permito. Autoescalabilidad, permito, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decirle a este grupo que este grupo sean administradores de S2. Le vamos a dar next. No, no, para hacerlo más sencillo, vamos a irnos directo al grupo y le vamos a asignar esta política. Permissions, add permissions, attach policies. Y aquí le vamos a poner S2. S2 Full Access. Y listo. Entonces, como el grupo tiene esta política, Amazon S2 Full Access, el usuario debería tener esa política también. Entonces, yo le doy acá usuario
Y miren, acá tiene también, hereda esa política, ¿no? Y finalmente roles, como les decía, un rol es temporal. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que Full Access sea un rol temporal. Entonces entro acá al rol y ese rol tiene Amazon S2 Full Access como permiso temporal. Entonces, quizá el grupo podría tener un permiso no tan abierto, ¿no? Veamos acá. Veamos qué otros tenemos dentro de S2. S2 Read Only, ahí está, ¿no? Entonces, el grupo Cognos AWS tiene el usuario user 1 que en el día a día va a tener acceso solo de lectura a S2, pero que podría adoptar o asumir el rol S2 Full Access para realizar cambios, eliminar o crear nuevas instancias S2, ¿no? Entonces, con eso, con esta pequeña demo, terminamos el webinar de hoy. No sé si tienen alguna consulta por ahí. Excelente, consultas. Ah, tienes razón, la calculadora. Denme un minuto más y revisamos la calculadora. Justo acá la tenía. Comparto por acá, ahí en el chat, voy pasando ahí el enlace de la calculadora para todos los que quieran. Acá le dan Create Estimate. Y miren, por acá tienen, busquemos S2. ¿Listo? Acá hacen el filtro. Pueden decir la región en la que quieren hacer la estimación de costos. Y voy a decir configurar. Se me van a abrir todas las especificaciones. No voy a entrar al detalle que es Tenancy, ahí lo pueden leer. Pero, por ejemplo, sistema operativo, puedo decir aquí quiero un Red Hat. Ahí está un poco lento el tema. Ahorita va a cargar. Perfecto. Ok, ¿qué tipo de workloads vamos a utilizar? Va a ser de uso constante, van a haber picos diarios, etcétera. Eso puedo definirlo en base a mi histórico, ¿no? ¿Cuántas instancias quiero? Quizá quiero 3. ¿Qué tamaño, qué tipo de instancia va a ser? Miren por acá, hay un montonazo de familias. Dentro de cada familia hay tamaños, etcétera. Entonces yo simplemente quiero decir, digamos, una de 2 CPUs que filtre, ¿no? 8 gigas de RAM a nivel de red que tenga, no sé, sobre 5 gigas, 5 gigabits. Entonces acá me sale del más económico y va subiendo al más costoso, pero acá hay diferencias. Por ejemplo, este M6GD Large tiene almacenamiento NVMe, ¿no? Entonces, aquí es un EBS, aquí hay diferentes tipos de performance en red, el costo por hora, cosas de esas. Yo escojo una, por acá, M6G Large. ¿Qué tipo de modalidad de pago? Igual acá hay una teoría por detrás. Vamos a definir on demand, que es en base a uso. Y el almacenamiento. Acá hay, miren, hay diferentes tipos de discos. También hay una teoría por detrás. ¿Cuántos IOPS necesito? Yo puedo definir hasta 16,000 IOPS por volumen, dependiendo qué voy a correr ahí. Si tengo esos datos, puedo ponerlo. Si no tengo nada, puedo decir aquí simplemente 100 gigas. Y nada más, no quiero agregar monitoreo, transferencia de datos o costos adicionales, ¿no? Entonces, pueden de acá simplemente, miren al final de cada uno de estos, les dice Show Calculations y les dice 3 instancias a $0.1058 la hora, considerando 730 horas que es todo un mes, les cuesta $231.702 el mes. Solamente esta parte de cómputo. Acá abajo está el almacenamiento. También tiene Show Calculations. 2192, ¿no? Aquí sale como que total de instancias S2 a 730 horas. Son 3 instancias en el mes. 100 gigas por 3 instancias a $0.08
la instancia, ¿no?, del almacenamiento, tenemos $24 el costo total por los 3 discos de $100 para las 3 instancias Red Hat. Entonces, eso hace un total de $24. Todo $255.70 en el mes. Entonces, ustedes agregan este servicio y tienen aquí una calculadora donde les dice el costo mensual. Digamos que acá siguen creando nuevos servicios. Entonces van a tener aquí un costo mensual y un costo anual por la cantidad de servicios que agreguen acá. Entonces, esto lo pueden exportar, pueden compartir el enlace público este. De hecho, se los comparto por acá y pueden acceder a la misma calculadora, ¿no? Y hacer ediciones y todo, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos. El detalle, como han visto, varía en base a cada uno de los parámetros. Así que, nada, ahí podríamos quizá, ese detalle o esa teoría dentro de S2 es parte de un curso o cursos de certificación ya más profundos, ¿no? Así que ahí los animamos igual a prepararse y entrenarse. Ahí, gracias, ahí por la pregunta. Por ahí decía, para un escenario donde necesito soportar 10.000 usuarios simultáneos, pero no para un sistema en tiempo real, sino para un sistema de gestión que incluye la subida y bajada de imágenes. No entendí la pregunta, Elliot. Y Rodrigo, si la puedes especificar un poquito más, porfa, mientras leo la de Rodrigo, que dice, está bueno, pero en tu experiencia, los del equipo de control de calidad, ¿cómo trabajan en lo que es AWS? Porque hoy en día las solicitudes de las empresas solicitan saber AWS, Azure, etcétera. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que se tiene que entender AWS, Azure y Google al menos, ¿no? En el uso, ahí van a tener la experiencia, pero no se abrumen con aprender todo en paralelo, ¿no? Si es que no tienen experiencia, entonces es una buena oportunidad de empezar por AWS. Si ya conocen Azure, entonces pueden comparar con AWS. O ya conocen Google, pueden compararlo con AWS también, entrenándose, ¿no? Ahí creando una cuenta y empezar a practicar también. Hay mucha información ahí disponible. Entonces, lo importante es que tengan la experiencia en el manejo, en el uso y en los conceptos al momento de crear servicios en la nube, ¿no? Así que esa sería mi recomendación, Rodrigo. De todas formas, acá estamos eh, ahí listos para tener cualquier contacto. No sé si ahí, Daniela, pues, tienes algo más que... Sí, gracias, Hans. Bueno, Yesenia les va a comunicar, a pasar ahora una pequeña encuesta. Yesenia, le cedemos el micrófono para que pueda realizar esta encuesta. Gracias, Dani, gracias, ingeniero. Muy bien su explicación. Quería pedirle a todos los participantes, por favor, que van a llenar una encuesta de satisfacción de mejora continua. El primer objetivo es registrar sus datos para que nosotros podamos hacerle llegar su certificado de participación a su correo electrónico. Por favor, ya. Enseguida lo voy a estar enviando al grupito de WhatsApp. Es importante que todos ejecuten la encuesta. Eso era, Dani. Muchas gracias, ingeniero. Te cedo la palabra, Daniela. Excelente, muchas gracias, Yesenia. Un segundito. Bueno, agradecerles a todos por su participación y por acompañarnos hoy. Esperamos realmente que hayan encontrado la sesión muy informativa y útil para entender cómo la nube de AWS puede transformar sus negocios. Un agradecimiento muy especial a Hans por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Recuerden que en Cognos estamos aquí para ayudarlos en su viaje hacia la nube. No duden en contactarnos si tienen preguntas o necesitan más información sobre los cursos y servicios. Justamente comentarles que la próxima semana estaremos habilitando inicios de 2 cursos imperdibles como ser AW Practionary y
AWS Practionary y AWS Architect. Así que estaremos enviándoles a todos los detalles, esperando que puedan participar de una experiencia mucho más completa. Gracias nuevamente y esperamos verlos en futuros eventos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por su participación. Buen día.